Bernucci, a quien saludamos también en vivo, en directo. ¿Cómo está, doctor? Gusto verlo, doctor Bernucci. Es un error hablar de desconfinamiento. Definamos también para la gente que nos está viendo qué sería desconfinamiento en este caso. Hola, ¿me escuchan, cierto? Perfecto, doctor. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, alcalde. Nos vemos nuevamente. Se parece nada más. Bueno, mira, yo creo que en realidad... desconfinamiento tiene que haber. En realidad nosotros tenemos que iniciar o tenemos que reiniciar la capacidad productiva del país. Tenemos que encontrar la forma de poder que la gente vuelva a sus trabajos, que el país vuelva a producir, que podamos recuperar parte, digamos, de lo perdido en materia económica. Sin embargo, tenemos que tener mucha cautela. Es cuándo, en el fondo, vamos a iniciar esto y también la forma en que se va a plantear esto. Yo he sido insistente y he sido sumamente crítico, y el colegio, y esto lo he sido porque el colegio, digamos, está en esa posición de nosotros ya metimos la pata hasta el fondo una vez, hasta la rodilla del barro, digamos, nos llegó, y hacerlo una segunda vez yo creo que sería un tremendo error. Acá el Consejo Asesor Técnico ha dado pauta, la Organización Mundial de la Salud ha dado pauta, tenemos evidencia robusta de cómo hacerlo. Entonces yo creo que poniendo a inventar el hilo negro, yo creo que no es lo más correcto. Pero doctor, al final del día, ¿estamos como para comenzar a diseñar un desconfinamiento en un corto plazo, sí o no? No, o sea, en realidad lo que nosotros tenemos que diseñar más que el desconfinamiento en sí es la forma en que vamos a hacer este desconfinamiento y en las etapas en que vamos a hacer. Esto no es como un interruptor donde un día el presidente va a poner on y vamos a salir todos a la calle, sino esto tiene que ser un plan con etapas que se tienen que ir cumpliendo ciertos objetivos, y que si esos objetivos no se cumplen no podemos seguir avanzando, y de hecho si nos va peor tenemos que volver atrás. Ya, eso lo ha planteado el Consejo Asesor, eso lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, el mismo Colegio Médico ha planteado esto en la mesa social. Entonces la verdad que es por eso que cuando nosotros damos la señal a nuestro tenor equívoca de hablar de desconfinamiento sí, desconfinamiento no, blanco y negro, efectivamente ahí caemos en lo que nos puede llevar a una nueva mala retorno a la normalidad, ¿doctor? Retorno seguro, o como nos fue mal a mediados de abril. Es que ahí yo tengo un punto, porque yo encuentro que está bien que se diseñe un retorno, un desconfinamiento, pero en privado, en secreto, que se diseñe con tiempo, que no sea una cosa improvisada. Eso me parece que está bien. Otra cosa muy distinta es que eso se empieza a verbalizar y se comunique, porque somos un país de ciudadanos más relajados, somos latinos, somos chilenos, hacemos las cosas, escuchamos como la leve mejoría, y a mí al tiro, y se lo digo súper honestamente, a mí al tiro me viene de salir. Y dije, queda poco, se va a acabar esta huevada, al fin estamos pasando lo peor. Entonces, yo pienso que los chilenos más o menos andan por ahí conmigo. Dicen, oye, desconfinamiento, qué rico, vamos a poder salir pronto. Como que somos un país porfiado, entonces eso es peligroso. Sí, hay ciertos conceptos que tenemos que tener presente, metidos en la cabeza a fuego. Y en el colegio hemos tratado de hacer. El comportamiento de la curva viral es distinta al comportamiento de la influenza, ya que es nuestra típica curva que todos conocemos. ¿Por qué? El alcalde de Tamayo probablemente también lo sabe mejor que yo. Es que todos sabemos que cuando la influenza tenía un pic, y cuando este pic pasaba, nosotros dijimos, ya pasó la influenza y como que ya pasamos. El coronavirus lo que ha demostrado a nivel mundial es que tiene curvas que son bimodales, incluso trimodales. Y esto significa que pueden tener varios pics, 2, 3, 4, 5 pics, no lo sabemos aún. Lo otro es que generalmente en las curvas anteriores, en los virus anteriores, los segundos o terceros pics suelen ser más pequeños que el primer pic. Eso también es característico de la influenza. En el coronavirus, el segundo pic que está habiendo en este minuto en Estados Unidos es más grande que el primer pic. Entonces, cuando las autoridades hablan de pasamos el pic, o cuando la gente dice pasamos el pic, efectivamente da la idea como que lo peor ya pasó. Mucha gente en Twitter, exactamente, mucha gente en Twitter me ha hecho bolsa porque yo dije
en realidad no podemos celebrar todavía. Entonces me dicen, pero ¿cómo tú no puedes celebrar? ¿Tú quieres que le vaya mal al gobierno? Eso no es así. Sí. La idea es que nosotros, como los que participamos de esto, tenemos que dar una transmisión de riesgo a la ciudadanía que sea veraz, que sea transparente. Yo entiendo que hay muchas personas que se sienten agobiadas por el encierro, pero un mal encierro es mucho peor que un encierro adecuado, mucho más duro, por decirlo de alguna forma, pero que sea más corto. Claro. Hoy en día hemos estado encerrados casi 7 semanas, pero lamentablemente todavía no tenemos una respuesta adecuada, ni tenemos la respuesta adecuada para que no haya un segundo pique. Entonces, la verdad es que tenemos que ser capaces de transmitirle esperanza a la gente, pero también de transmitirle una afección de riesgo, un riesgo que, la verdad, para que la gente lo tome en serio y pueda tomar las decisiones adecuadas y acertadas para proteger su salud y de su familia. Oye, José Miguel, si me permites complementar y panel, efectivamente nosotros proyectamos para contar los vecinos de Cerro Navia que le pasa a muchas comunas populares que en los próximos 10 días vamos a tener una cifra bastante similar en cantidad de vecinos que fallezcan y también de nuevos casos. Por lo tanto, no aflojemos ninguna medida. Lo más probable es que, por ejemplo, los mayores de 70 años tengan que estar hasta octubre en confinamiento. Y de verdad, independiente de cuáles sean las señales y... Pucha, todos queremos que esto se termine, sin duda. ¿Quién podría querer lo contrario? Claro. Pero el riesgo de exponerse, el riesgo de contagio va a estar bastante aquí hasta que tengamos vacuna. Alcalde. Para que lo tengamos claro, falta mucho tiempo para eso. Sí, falta mucho tiempo para eso. Cuando se acabe la cuarentena también tenemos que levantarnos todos, anímicamente, económicamente. O sea, hay que volver a echar a andar el país. Es una decisión muy importante. Me gustaría preguntarle al doctor Bernucci, ¿cuándo cree usted, al doctor, que finalmente vamos a terminar la cuarentena, vamos a poder salir adelante? Este tema del desconfinamiento a todos nos puso un poquito contentos, porque la verdad es que no hay mucho que celebrar y no hay que leer mal las señales, porque estamos en un momento crucial en que si aflojamos, la cosa se nos puede ir un poquito a las pailas, ¿o no, doctor? Edu. Juli. Perdón, doctor, Juli. Sí. Es que por eso me gustaría, si el doctor nos puede explicar ¿a qué se refiere con el desconfinamiento el ministro París? Porque uno puede entender muchas cosas. Entonces, ¿para qué significa esta palabra? ¿Qué conlleva el desconfinamiento? O sea, el desconfinamiento en sí es levantar las medidas de restricción de movilidad. Eso es como la definición general. Ahora, el desconfinamiento, en realidad, como te digo, puede ir desde un 2-3 por mi amigo y todos salimos a la calle, en realidad, o puede ir, en el fondo, el espejo de eso sería un desconfinamiento gradual, que es lo que nosotros estamos proponiendo como colegio médico, que se deben cumplir ciertos hitos para que, en el fondo, se pueda ir avanzando el desconfinamiento y al revés, si se cumplen ciertos red flag o banderas rojas, ir retrocediendo. Y eso, en el fondo, es lo que se ha hecho como política pública comparada. Ahora, nosotros lo que pedimos también al mismo tiempo, y esto quiero ser sumamente transparente, es que estos hitos o estas red flags sean públicas y sean transparentes. ¿Para qué? Para que la persona, en el fondo, también sea partícipe y vea y pueda ver cuánto falta para seguir avanzando o cuánto mal se está haciendo para poder ir retrocediendo. Nosotros lo que hemos visto es que los confinamientos y desconfinamientos que se han hecho hasta ahora, lamentablemente se toman con información que es un poco oscura y un poco a designio del presidente y de sus asesores. Así lo ha dicho el subsecretario Zúñiga, así lo dijo el exministro Mañalich, incluso así lo ha dicho el doctor París. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que estos hitos deben ser públicos para que la misma gente sepa cuánto aporta en poder llegar a estos hitos para desconfinar o, doctor, en el fondo, si se porta mal, va a llevar a que podamos volver atrás. Doctor, ¿sí? Usted toca un punto que es clave, que es difícil definir el confinamiento o desconfinamiento y definir criterios cuando las cifras son... Es que no es bastante... No es tan difícil, digamos. No, pero es difícil cuando las cifras son confusas. Y ahí me gustaría ir al tema que ha estado en agenda durante la última semana, cuando el ministro entrega una cifra, pero en realidad esa cifra no tiene las muertes presuntas. Entonces, la verdad, a la sociedad y a la opinión pública le cuesta dimensionar la magnitud real de la pandemia y los efectos en nuestro país, que ya le ha costado el puesto a un ministro.
Si no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de cifras que para el gobierno tienen una lectura, pero para el colegio médico tienen otra. Yo en lo personal creo que digamos, la administración de las cifras debería ser a través de un agente independiente, como se hace en Estados Unidos, que es la Universidad Johns Hopkins, la que entrega las estadísticas, y no lo hace el presidente Trump, ni tampoco el doctor Fauci. O sea, está separada el manejo estadístico de la pandemia con el manejo político de la pandemia. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto de eso, doctor? Mira, aquí podríamos conversar toda la tarde, digamos, porque yo les podría contar, por ejemplo, que en la primera reunión, cuando nuestra presidenta fue invitada a La Moneda por el presidente Piñera, allá por los finales de marzo, cuando fue la primera invitación, el colegio llevó una propuesta de manejo. Y la propuesta de manejo era sacar el manejo de la pandemia de La Moneda y llevar a un delegado presidencial que estuviera a cargo del manejo de la pandemia. Eso lo propuso el colegio, y de hecho están los documentos, se pueden meter en el colegiomédico.cl, está todo el repositorio de documentos por si alguien quiere comprobarlo, digamos, y que no estoy, digamos, acá diciendo ninguna cosa alejada de la verdad. Y en realidad, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que la persona que tuviera esto necesita toda la confianza de todo el país, desde, digamos, el que es más acérrimo defensor del gobierno hasta cuál es el más acérrimo detractor del gobierno. Y por eso nosotros en ese manejo solicitamos que hubiera un supraministro o un delegado presidencial que fuera el que manejara, y que los distintos temas, tanto datos, manejo, confinamiento, etcétera, estuviera dado por comités de expertos, y el manejo fuera exteriorizado, por decirlo de alguna forma. Obviamente que esa propuesta tuvo corta vida, digamos. La primera, el presidente dijo que no, y se nombró como encargado general de la pandemia al ministro Mañalich, al cual uno podía tenerle mucho aprecio o ser muy experto, pero lamentablemente cargaba, en el fondo, generaba mucho cariño y mucho anticuerpo, y lo cual nos llevaba a una polarización que era totalmente innecesaria. Ahora, referente a los datos, solamente para terminar, efectivamente aquí hay que separar también lo que dice el colegio. Incluso yo voy a sacar lo que dice el colegio y lo que dice la comunidad científica. Para la comunidad científica aquí no hay datos de que la entidad más clara que sabe manejar los datos es el DEIS. El DEIS, el Departamento de Epidemiología, en realidad, y cuando uno va a discutir a la comunidad científica, es el DEIS quien tiene que llevar la última palabra. Ayer se reunió el ministro París con 40 científicos que habían enviado una carta al ministerio, y en realidad en esa reunión no hay dudas, digamos, de que los datos del DEIS son los datos que nos acercan más a la verdad, ¿no es cierto?, a los datos verdaderos, porque principalmente son los datos más completos. Doctor, quiero seguir profundizando con usted, pero entiendo que el alcalde de Cerro Navia tiene muchos compromisos esta tarde, se tiene que ir, pero alcalde, antes de cerrar, ¿está de acuerdo con lo que plantea el doctor Bernucci? ¿Hay que ir desconfinando la región metropolitana o el país poco a poco, de manera gradual? Mira, yo creo que hay que poner atención. Las tasas de movilidad dentro de la región, incluso con cuarentena, son bastante limitadas. Por lo tanto, ya tenemos con cuarentena, con toque de queda, con todas las prohibiciones, una gran movilidad. Entonces, yo por eso sería extremadamente cauto, y quizás por algunas áreas muy específicas, pero en términos generales, hablar de un desconfinamiento hoy día solo genera confusión. Y por último, para terminar, porque me tengo que ir al terreno, de verdad me pidieron por sorpresa, y le pido las disculpas por no podemos quedarme más rato, pero sí pedirle a través de ustedes. Yo sé que ustedes lo ven mucha gente, y a todos los ciudadanos que se puedan congregar por Twitter, por redes sociales, a impedir que se vete la ley que aprobó el legislador por el corte de servicios básicos. Ojo, esto va a requerir sí o sí, en caso de que sea enviado, el apoyo del legislador. Y de verdad, hoy día no podemos darnos esa licencia. Es una situación angustiante de muchas familias. Yo lo vivo a diario, vecinos que nos escriben: alcalde, me van a cortar la luz, tengo una duda enorme. Es angustiante no saber si mañana te quedas sin luz hoy día. Entonces, por favor, ayúdenos con eso, porque necesitamos que unirnos de verdad. Eso es transversal y llamado a todo, tanto oposición como oficialismo. En caso que ingrese este veto, no aprobarlo, porque consideramos que de verdad eso perjudicaría mucho a muchas familias. Y saludar a José Miguel del Colegio Médico, que ha hecho una gran tarea entregando propuestas, dando los puntos y los énfasis cuando más se requieren. Así que un abrazo a todos y a todos. Chao, alcalde, que esté bien. Chao, alcalde. Ya.